Ujú. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión de nuestro diplomado de Derecho Procesal Laboral. Hoy, como todas las fechas, tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez. El doctor que nos acompaña es abogado graduado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, con estudios de maestría en gerencia pública por EUSIM Business School, España. Cursa la maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Huancavelica. Actualmente sigue el programa de especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC. Con nosotros tenemos al doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, quien va a iniciar su ponencia. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Para nosotros resulta grato este espacio académico donde vamos a enfocarnos precisamente en los alcances de la oralidad dentro del sistema latinoamericano, ¿no? La especial referencia, como iremos dando cuenta, a nivel de todo este espacio de tiempo es en cuanto a la regulación legal argentina, española y chilena con sus matizaciones. Establecido lo anterior, pues vamos a ingresar al análisis pertinente. Y para ello, lo primero que hay que tener aquí en cuenta es el alcance de la oralidad como un mecanismo de acercamiento a la posible solución de conflictos laborales. Lógicamente, es sabido que los conflictos laborales tienen su génesis en, no digámoslo, el quebrantamiento, pero más sí la crisis que representa el principio de igualdad formal acuñado en la Revolución Francesa, y a través de la cual se entiende, pues, que no siempre el hecho de que las partes contratantes establezcan concesiones recíprocas va a conllevar un adecuado mecanismo de tutela tanto del que ofrece el servicio como de quien recibe el servicio. Y como es lógico, pues, usar un mecanismo de carácter civil para prestaciones de servicios en donde hay un elemento gravitante que es precisamente la subordinación, nos permite ver que resulta complicado, por no decir difícil o hasta imposible, poder reconfigurar pues estos dos institutos disímiles, que es la aplicación de la igualdad formal dentro del curso del derecho civil y el carácter subordinado a los servicios propio pues de las relaciones laborales. Y entonces las regulaciones a nivel de todo el globo han ido creando mecanismos para solucionar estas disonancias. Disonancias entendidas precisamente bajo la figura de los conflictos laborales, que no son nada más y nada menos que la distinta o disímil percepción de una situación concreta respecto de un contexto del contenido laboral. Y entonces, pues, este escenario disonante, disímil, complicado, fracturado, ¿no? Es el que precisamente va a conllevar de que tengamos, pues, que redefinir la concepción de los conflictos laborales para efectos, pues, de poder darle solución. Entonces, de esta manera vamos a poder identificar que
necesariamente vamos a tener que asumir una concepción de los conflictos para poder comprender cómo es que hay que solucionarlos. Y lógicamente este espacio obliga pues a que uno deba gestar y desarrollar oportunamente esta noción que es empática, que es dinámica y que lógicamente entiende o asume que la violencia es un recurso al cual residualmente el hombre como parte de la comunidad debe acudir, pues para ello tiene mecanismos de contenido jurisdiccional. Entonces, una primera aproximación que cabe para entender por qué es que es necesaria la oralidad es entender la vertiente de los conflictos. No necesariamente el conflicto va a llevar a un escenario de violencia, sino que esta va a ser subliminada, si cabe la expresión, a través de medios de componenda de solución de controversias, medios en los que se va a buscar una connotación o una esencia de racionalidad, tanto en la interacción de los sujetos del conflicto, como de los mecanismos que, digámoslo así, se dejan servidos para canalizar el conflicto y aún más de la racionalidad del sujeto, que en este caso pues es la autoridad administrativa dentro de los sistemas inspectivos laborales y el juez laboral, que inclusive extiende su ramificación al juez constitucional. Y entonces, pues, esta necesidad de racionalidad obliga a tres frentes importantes, ¿no? Con el propósito, pues, de que se puedan solucionar estas desavenencias, dado que se entiende que si no se solucionan, podríamos llegar a una situación como la que ya Europa ha vivido, pues, cercano al cierre de los 1800 y en el atisbo de 1900, que curiosamente, si ustedes recuerdan por las clases de Derecho Constitucional, es el espacio propicio para los derechos de segunda generación, donde ya el ser humano como especie está buscando, pues, solucionar esa, digámoslo así, esa necesidad de entender que ante un estado de apogeo, de desarrollo, de bonanza, es lógico que ahora pues puede encontrar, digámoslo así, un beneficio para precisamente poder dar forma a lo que se conoce como el Estado social de derecho. Y entonces este escenario es el que se pone de soporte precisamente para ver cómo es que se llega pues a dar solución a estas controversias. Obviamente el escenario que resulta prudente o asequible a estos contextos es el de la oralidad, porque si ustedes recuerdan, largo tiempo, el modelo procesal laboral ha sido un modelo estrictamente escrito, que quizás con buena intención fue configurado bajo una perspectiva, si cabe la expresión, civilista, pero que no ha tomado en cuenta que los actores de la relación laboral requieren respuestas inmediatas, requieren respuestas urgentes, puesto que
a diferencia del derecho civil, que es la disciplina prototípica, en el derecho laboral hay una fuerte incidencia de medios de autotutela. Por ello es que no solamente el legislador nacional, sino las legislaciones comparadas, como lo vamos a ir desarrollando, son las que han ido pues afinando, ¿no?, este buen propósito de crear reglas orales para que puedan pues llegar a buena solución estos conflictos. Si ustedes recuerdan y revisan, para más o menos darnos una guía, la Constitución, en principio, y por otro lado, pues, el brillante trabajo del profesor ya desaparecido Neves Mujica, en su introducción al derecho al trabajo, se va a poder ver de que la parte del proceso laboral, con especial referencia al trabajador, tienen varios medios, inmensos medios, de autotutela, como son, entre muchos, las famosas figuras del paro y las huelgas, que inclusive han tenido pues incidencia importante en la formación, inclusive, de la teoría vertical de los derechos fundamentales, ¿no?, con la famosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el famoso caso Siri, donde precisamente pues un grupo de huelguistas someten a un ciudadano, a un empresario, el empresario Siri, ¿no?, tratando de reclamar sus derechos laborales. Y lógicamente, con apoyo de la fuerza pública insuficiente, este ciudadano acude a un proceso de amparo y lógicamente sirve como espacio para que se desarrolle en el ámbito latinoamericano la teoría de la eficacia vertical de los derechos fundamentales, que hasta ese momento todavía no estaba desarrollada, dado que se pensaba que el Estado, los estados latinoamericanos y en general los estados de cualquier país del globo eran los únicos que afectaban derechos fundamentales. Entonces, para que ustedes vean que inclusive, miren la relevancia de los conflictos laborales, han gestado pues un escenario de aparición de técnicas constitucionales en el plano latinoamericano, entre ellas muchas, la teoría de la eficacia vertical de los derechos fundamentales y el por qué el legislador, dentro del marco de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, tiene que necesariamente, y no solamente ello es patrimonio de la Constitución Nacional, sino de otras muchas, a nivel de diversos tiempos, tiene pues la preocupación de también darse el espacio, no solamente para regular los derechos fundamentales de carácter cívico y político, sino también los derechos, como ya lo decía, económicos, sociales y culturales. Entonces, miren cómo precisamente la oralidad es, como aparece en las diapositivas, es una herramienta de aliviamiento de pasiones, porque los sujetos pues que reclaman tutela laboral a nivel individual, a nivel colectivo o a nivel plural, son sujetos que por la propia esencia de la relación laboral no necesariamente exponen argumentos, posiciones y pareceres racionales. Esa racionalidad que se predica en el Código Civil, cuando las partes pues deben ceremoniosa, oficiosa, ritualmente cumplir ciertas formalidades, como el proceso de construcción del negocio jurídico, la identificación de la lesión, el cumplimiento de obligaciones recíprocas, la resolución contractual, no tiene la misma incidencia cuando estamos dentro del espacio laboral, que es un espacio
bastante dado a la violencia. No en vano, el profesor Bailos Grau, si recuerdan, tituló en un libro dedicado al despido, ¿no? Lo comparó pues con el abuso de la violencia privada, porque en realidad los agentes del mercado, no solamente los consumidores, sino los que realizamos actividades o relaciones jurídico-económicas laborales, son sujetos que van con una fuerte carga emotiva, que va a expresar pues sus intereses, sus posiciones. Por eso es muy común que la Constitución no reprima, sino regule con sapiencia los institutos de la huelga, precisamente, los institutos del despido arbitrario, porque son mecanismos donde, volvemos a decirlo, mayormente el trabajador va a exponer pues una posición de defensa abiertamente marcada. Y entonces pues la oralidad es ese mecanismo, como ya lo decíamos, que aliviana, que apacigua, que, digámoslo así, permite la sensatez del conflicto, racionalizándolo, y permite la sensatez en el conflicto, de modo que obliga a que los sujetos que antes violentamente reclamaban algo, lo puedan hacer, sí, pero reduciendo o subliminando su violencia, canalizándolo esta vez a través de la oralidad. Entonces, por eso es que vamos a decir en esta primera parte que la oralidad pues es una herramienta de aliviamiento de pasiones y por otro lado pues contribuye a afinar el debate procesal, de modo que solo las cuestiones relevantes sean tratadas en el proceso. Cualquier otro aspecto, en tanto no sea, casi utilizando los términos del derecho penal, conducente, pertinente, irrelevante o idóneo, van a ser descartados porque no van a ser de interés para la autoridad inspectiva laboral o para el juez laboral. Entonces, este ejercicio, el de la oralidad, permite buenamente, pues, que el debate sea un debate técnico, que el debate sea un debate probado y que el juicio que se va a lanzar sea un juicio de probabilidades que está dentro del espacio de la tutela urgente, que también está regulado en la Ley 29497, por ejemplo, con las medidas cautelares respecto de trabajadoras embarazadas o miembros del sindicato, o precisamente también de cognición plena, ¿no? Como son los procesos, pues, ordinarios laborales. Entonces, ello va a permitir, ese instrumento, el de la oralidad, va a permitir, pues, afinar el escenario controvertible, reducir a lo esencialmente necesario el debate, de modo tal que eso no reduzca los mecanismos de autotutela, pero sí lo regule o lo reconduzca a un sano escenario, básicamente los del paro o la huelga. Y lógicamente la oralidad laboral tiene un marco de especialización que no lo tienen otras disciplinas, ¿no? Donde básicamente vamos a buscar que los sujetos que conocen determinada materia sean los que precisamente den solución a estas controversias. Una vez señalado lo anterior, pues vamos prudentemente a hacer un rápido recorrido dentro de este espacio que se nos ha concedido de tiempo sobre los diversos regímenes jurídicos procesales, con especial referencia, como les decía, a los modelos chileno, español y de la República Argentina. Y empezamos pues por el de la ley 20.087, que precisamente es la que desarrolla el procedimiento laboral en el Código del Trabajo. Específicamente vamos a referirnos, dado el tiempo que tenemos, a los alcances de la oralidad. ¿Y qué vamos a encontrar? Que esta regulación chilena va a establecer el alcance oral de los procedimientos de trabajo, o sea, de los mecanismos de tutela procesal.
y lógicamente lo va a hacer dentro de un espacio de publicidad y concentración de etapas, al punto tal que, como es de público conocimiento, el modelo de tutela procesal laboral chileno se entiende uno de los más exitosos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el modelo chileno, a diferencia del modelo peruano, no se acaba en el primer grado judicial, lo que vulgarmente nosotros decimos primera instancia, aunque es impropio decirlo, sino que también se va a replicar a todas las partes del proceso. Nuestros hermanos chilenos han asumido pues este carácter transversal de la oralidad, de modo tal que las excepciones reguladas en su legislación procesal específica son realmente excepciones, por lo que entonces se requiere que este carácter oral, si bien se alimente de la publicidad, de la concentración, deba pues ser registrado oportunamente a efectos de que pueda pues tenerse certeza de la producción del debate procesal. Y para ello, buenamente, el legislador garantiza que es posible de usar todo medio de reproducción de los eventos orales, siempre que quede constancia y registro del mismo, de modo tal que quepa la posibilidad de su reproducción, con el propósito, pues, de tener una base que permita determinar e identificar el derrotero de la solución de conflicto. Y lógicamente, pues, esto viene sintonizado con la necesidad de entender que en los procesos laborales se busca una gratuidad que lógicamente reconoce este carácter oral y le da precisamente un fundamento de relevancia para que las partes laborales puedan llevar pues a los tribunales sus conflictos y reduzcan o minimicen los escenarios de autotutela que siempre son propicios en el curso de las desavenencias individuales, plurales o colectivas a nivel laboral. Obviamente este escenario de oralidad no solamente queda allí, sino que se identifica en estas dos etapas del proceso laboral chileno, que son la etapa preparatoria y la etapa de juicio, entendiendo pues que la etapa preparatoria es ese escenario en el cual las partes van a buscar solucionar las diferencias, casi similar a la investigación preparatoria en el plano penal nacional, de modo tal que puedan cerrar el conflicto. Y entonces, en este escenario, el de la etapa preparatoria, un insumo de relevancia va a ser precisamente el carácter oral que se requiere, pues, para solucionar estas desavenencias. Obviamente, el legislador chileno ha establecido reglas, dentro de las cuales nos interesan, pues, aquellas vinculadas al carácter oral del proceso mismo, entendiendo que tanto la investigación preparatoria y la audiencia de juicio implican, pues, un escenario de debate prudente, sopesado y gráfico, en el que, ojo, en la etapa preparatoria se van, digámoslo así, a ensayar las pruebas y una vez efectuada su depuración con la audiencia pertinente, se va a pasar recién a una audiencia de juicio. Una audiencia que, como ya lo decía en su momento, contribuya pues tanto a alivianar las pasiones propias de la tutela laboral como afinar y racionalizar el escenario probatorio en el marco, volvemos a decirlo, de un proceso estrictamente laboral. Y es lógico, pues, que todo debate, todo cuestionamiento, incluido el de la prueba, siempre va a llevar un contexto de oralidad, de modo tal
de modo tal pues que el juez pueda recoger in situ, si cabe la expresión, in situ las incidencias del conflicto laboral, siempre enfocado pues a darle pronta solución para evitar que el propio trabajador asuma por sí mismo la autotutela, como ya ha ocurrido precisamente con la famosa sentencia argentina del caso Siri, y que volvemos a reiterarlo, pues dio pie a un escenario de reconocimiento en el plano latinoamericano de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Una vez analizado el modelo chileno, pasamos al estudio de los alcances de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, que es la legislación procesal laboral española. Y aquí vamos a ver que obviamente el legislador español reconoce la necesidad de que sea un juez especializado, en este caso el del orden social, el que deba pues solucionar controversias. Y si bien la mención, como ustedes pueden ver, del artículo 1 de la ley, es a las controversias individuales y colectivas, eso no impide que controversias plurales deban ser solucionadas precisamente mediante la tutela laboral. Y como es lógico, en el plano español, normalmente se asume que todo medio técnico por el cual los tribunales, entendido en el sentido amplio y no de órgano colegiado, en el sentido lato, van a expresar derecho, deban desarrollar sus posiciones mediante decisiones escritas. Precisamente aquí recobra relevancia el carácter potencial del verbo podrán, cuando se refiere a la posibilidad de que los jueces de lo social españoles puedan emitir resoluciones orales durante la celebración del juicio u otros actos que presidan. Entonces, esta condicionalidad del verbo que aparece en el artículo 49 es un importante dato de la realidad que nos permite ver que cuando menos en el escenario procesal laboral español se puede verificar que la regla no es básicamente la oralidad, sino el carácter escrito. De modo tal que el hecho del dictado de resoluciones orales por el juez, tribunal o secretario judicial se entiende pues como un mecanismo excepcional. Este alcance proyectado por el legislador tiene un amplio espacio de discrecionalidad que habilita pues a que el director del proceso considere pertinente emitir dichas decisiones. En este aspecto, lo que sí requiere la legislación española, procesal laboral, es que se pueda documentar el dictado de estas decisiones orales y, lógicamente, bajo un escenario de motivación sucinta, porque se entiende que esos dos caracteres son la pieza clave para la dinamicidad del proceso laboral. El primero, porque necesariamente se requiere recoger las incidencias de lo laboral. Y des en cuenta que a diferencia del modelo chileno, el legislador español no establece que el dictado de estas resoluciones orales deban utilizar cualquier medio técnico, que si bien es sobreabundante dado el contexto digital en el cual nos encontramos, no ha sido previsto por el legislador, más sí el escenario pues de una necesaria motivación sucinta del por qué es que
por ejemplo, bajo criterios de eficacia, eficiencia, celeridad, publicidad, entre otros principios, es justo y necesario que se emitan resoluciones orales por parte de los jueces, tribunales o secretarios judiciales. Y entonces, ya ahora que tenemos esta orientación clave al propósito de entender que el proceso laboral es escrito mayormente y de modo excepcional oral, pasamos pues al análisis del artículo referido a la posibilidad que tiene de emitir precisamente sentencias orales. En este artículo 50 vamos a reconocer específicamente que el legislador español consigna pues de modo gráfico esta necesidad de que los procesos laborales, incluidos sus incidencias o actuaciones procesales, sean necesariamente escritos. Vamos a ver que en el inciso 1 del artículo 50 de esta ley procesal se prescribe que el juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razón de la materia o de la cuantía, podrá pronunciar sentencia de viva voz. Entonces, como ustedes pueden notar de manera detallada, se establecen dos presupuestos que son excluyentes para que el juez pueda, pues, emitir una sentencia oral que el legislador entiende como una sentencia a viva voz, que en realidad pues no es tan la expresión específica, sino el sentido de entender que el juez va a emitir un mandamiento de derecho utilizando el medio verbal con el soporte digital y la motivación sucinta a la cual hacíamos alusión hace poco. Y precisamente este rescate de la regla de lo escrito y la excepción del oral se rescata cuando este mismo inciso primero, el artículo 50, determina que las partes podrán solicitar, que también es otro verbo potencial, que se les entregue documento que contenga la transcripción por escrito de la sentencia. De este modo, el carácter condicional del verbo podrán hace ver que no cabría plantear, como siempre sucede en el escenario peruano, muy propicio a las nulidades procesales, que en el caso español, si la parte en su momento, de modo carente de diligencia, no ha solicitado la entrega del documento que contenga la transcripción de la sentencia, eso no va a conllevar la nulidad de la misma. Porque no es que el juez está obligado, ni alguno de los actores, el tribunal, su relator, el secretario judicial, a entregar transcripción. En el caso español, miren qué interesante, la parte puede pedirlo como no puede pedirlo. De modo tal, también por otro lado, que es carga de la prueba demostrar que la transcripción no ha sido entregada. Entonces, es el propio interesado en el proceso, se entiende la parte procesal a través de sí misma o su representante, quien tiene que ser diligente para poder reclamar buenamente el documento con el cual se le hace conocer, pues, del contenido de esta sentencia a viva voz, impropiamente el término usado por el legislador, o preferentemente el de sentencia oral. Y allí no queda el contexto o escenario, porque si ustedes pueden ver también en este inciso primero, el legislador establece que podrá aprobarse mediante sentencia de viva voz, igualmente cualquiera sea la materia o la cuantía, el allanamiento total efectuado, así como los términos de ejecución de la sentencia, de modo tal que el legislador entiende que con el allanamiento total, lo cual excluye al allanamiento parcial, se entiende que se solucionaba el inconveniente y por ende cabe pues la premura del juez laboral español para darle
término feliz a la controversia y pasar pues buenamente a la parte de ejecución de la sentencia oralizada. Aún más, precisamente, el legislador en este artículo 50 establece, ¿no?, siempre bajo un verbo potencial que es de abierta discrecionalidad, que el juez pueda pronunciar un fallo, ¿no? Esto es, como también ocurre en el plano nacional, que se refiere pues a la parte resolutiva de la sentencia, ¿no? Si muchos colegas, precisamente de la especialidad laboral, en sus inicios no llegaban a entender que el fallo es la partecita resolutiva. Y cuando el juez, ¿no?, luego de la audiencia en proceso abreviado o ordinario, ¿no?, decía, en virtud de las facultades que me concede la nueva ley procesal del trabajo, voy a adelantar mi fallo, sin perjuicio de notificarles el texto íntegro de la sentencia. El juez declaraba fundada, básicamente, la demanda, o infundada o improcedente, según correspondiese, y muchos, pues, impugnaban esta decisión y decían, el juez no ha dado la sentencia completa, pero se olvidaban de las nociones elementales del derecho procesal, que muchas veces nos parecen ya bastante lejanas, ¿no?, con el cual, pues, el juez sí estaba respetando el mandamiento de la ley 29497 en el escenario peruano. Y similar, digamos, línea de guía, la tiene pues la legislación laboral procesal, cuando permite que el juez adelante el fallo sin perjuicio de que luego pues pueda redactar la sentencia íntegra y notificarle pues a la parte procesal. Y es más, qué interesante, porque esto ya, conforme al inciso 3, habilita a que si lógicamente ya el juez me está adelantando el fallo, o sea, la partecita de la sentencia, se entiende que debo también, si estoy disconforme de manera total o parcial con el veredicto, debo dejar constancia en aquel preciso momento de impugnar, que en el caso español el legislador lo utiliza bajo el término o bajo el verbo de recurrir, de modo tal que mucho detalle con ello, mucho detalle que no lo tiene el escenario peruano, que si por descuido, por inexperiencia, por negligencia, por desconocimiento de las reglas procesales, laborales, la defensa técnica no manifiesta su posición impugnatoria, se entiende que el fallo es firme. Miren qué agilidad bastante gráfica del legislador procesal laboral para decir, si yo como director del proceso doy mi fallo, independientemente del contenido que éste vaya a tener en el documento transcrito posterior, lo que el legislador llama redacción posterior de la sentencia, y no es impugnado, luego no me vengan a decir, como en el escenario peruano, que van a plantear la nulidad procesal, porque los letrados nacionales son muy propicios a las nulidades. La nulidad, tomando prestados los términos del profesor Alejandro Nieto, podríamos decir que es el fértil huerto de los leguleyos. Y entonces la solución bastante radical, a manera de nudo gordiano del legislador español, es decir, si ustedes, una vez oída la parte pertinente del veredicto y sin perjuicio de que luego les voy a notificar el texto completo de la sentencia, si ustedes no impugnan, por lo menos no establecen su pretensión impugnatoria, luego no se vayan a quejar, ¿no?, de esperar precisamente el texto de la sentencia para impugnar.
No es como, vuelvo a decirlo, no es como en el escenario español, peruano, donde estamos esperando que nos notifiquen esas 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30 hojas de la sentencia para recién escoltar nuestra impugnación. No, aquí ya el legislador procesal laboral español es bastante radical. El solo hecho, por ejemplo, se me ocurre, de tener a la mano el, como dicen en España, el móvil, acá en el Perú el celular, o el hecho de que quizás es mi primer juicio laboral y no leí adecuadamente la ley procesal laboral española, da pie a que ya no tenga defensa que hacer, porque automáticamente el legislador, por medio de este inciso 3, entiende que las partes están conformes con la sentencia, de modo tal que si advierte que ninguno está en desacuerdo, va a declarar la firmeza de la sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el escenario español, el juez, una vez que dicte el fallo, o sea, la partecita resolutiva, va a hacer conocer si es que las partes desean recurrir la sentencia. Y si me pongo a pensar, yo como abogado estoy en el móvil, tengo otra audiencia, o me está llamando la tóxica y me está presionando y no me doy cuenta, se entiende que si no manifiesto, no declaro mi voluntad, la sentencia es firme. Por lo que no cabría ningún escenario, ¿no? Posterior, por ejemplo, el recibimiento del texto íntegro de la sentencia para impugnar. Porque se entiende que ya la legislación procesal laboral española te está diciendo expresa solo tu decisión de recurrir. Y luego ya enviarás pertinentemente bajo el modelo predominantemente escrito del derecho procesal laboral español, ya enviarás tu recurso en este caso, ¿no? Pero aquí específicamente, miren la grandeza del legislador español, tiene que expresamente deducirse, extraerse, verificarse dentro de un marco de declaración expresa de voluntad ese propósito de impugnar, de modo tal que si utilizamos, parafraseando el Código Civil, el silencio no constituye, el silencio, perdón, constituye declaración de voluntad. Entonces el silencio es una declaración negativa de voluntad. No quiero, señor juez, impugnar, aunque luego me dé cuenta que en realidad debí impugnar. Entonces miren qué interesante el modelo, ¿no? Porque si nos pesca descuidados, tensos, preocupados en otras causas, lógicamente vas a quedar muy mal parado porque en la legislación española no manifestar, no declarar tu propósito de impugnar significa que estás ante una consintiendo la sentencia, o sea, renunciando al uso del derecho fundamental a los recursos impugnativos, que deriva también del derecho fundamental al debido proceso, ¿no? Y como dice una popular cumbia nacional, a llorar a otra parte en el escenario español. No tendría ya luego que poder argumentar cualquier cosa, ¿no? A través de las cuales pueda decir, bueno, el abogado anterior no impugnó, pero yo que soy nuevo abogado voy a impugnar. Nada, señor. Ya el legislador español ha buscado soluciones rápidas, inmediatas, y dice, bueno, si tú con este abogado que conoce o no la materia, que es cosa tuya y cosa del propio abogado y el colegio al cual representa, no impugnaste, así te busques un nuevo abogado, como lo hacemos en el escenario nacional, ya no hay nada que hacer, ¿no? Es más, también este artículo, el artículo 51 establece que no solo las sentencias son orales, sino también los autos. Entonces es posible que en alguna situación incidental el juez pueda utilizar el carácter de oralidad del proceso laboral, lo cual es un buen mecanismo, ¿no? Que también, ojo, atendiendo al carácter condicional del verbo, podrá dictar verbalmente autos, también implica plena discrecionalidad del juez, ¿no? Bueno, aquí en este artículo 74, el juez
del orden jurisdiccional social, lo que nosotros llamamos el juez laboral, tiene como parte de los principios del proceso la necesaria dinamicidad del carácter escrito del proceso, de modo tal que deban, pues, solucionar controversias bajo un marco de inmediación. Inmediación, ojo, que no necesariamente debe leerse conectada al modelo de oralidad, porque como ya hemos dejado sentado, el legislador español dista mucho de usar el carácter oral del proceso laboral para solucionar controversias. En el artículo 85, buenamente, también se recoge esta necesidad de la oralidad, de modo tal que sobre situaciones que normalmente se configuran como cuestiones previas, es posible que sea viable los mecanismos de la oralidad, a efecto de que el juez pueda recoger de manera inmediata, recuerdan, en la parte de los principios, la inmediación, las cuestiones o los debates sobre aspectos que, si bien son mínimos, tienen una fuerte incidencia en la resolución del proceso. Para ello, precisamente, pues, el legislador en el artículo 85 nos da algunas luces, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de incidencias pendientes de resolución, cuando habla de temas vinculados a la competencia del juez, cuando habla presupuesto de la demanda, o sea, requisitos de admisibilidad o improcedencia, o sobre los alcances o la proyección del principio de congruencia, cuando se refiere específicamente al alcance y límite de la pretensión formulada, que normalmente son aspectos en los cuales el legislador prefiere que las partes con solvencia puedan desarrollarlos, a efectos, pues, de que causen ese convencimiento sobre aspectos o sobre puntos en los que, si bien podrían generarse ríos de tinta para convencer al juez, finalmente no lo terminen por convencer. Entonces es por ello que precisamente el legislador establece que en estas incidencias, temas de competencia procesal, presupuesto de la demanda, le hace requisitos de admisibilidad e improcedencia, o alcances y límites de la pretensión formulada, le hace congruencia y los tipos de incongruencias pertinentes, es mejor escuchar a las partes para solucionar estos temas. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las incidencias muchas veces son aspectos mínimos residuales que requieren una suerte de tutela urgente, una necesidad de autonomía propia para ser solucionadas. Lo cual también sucede, por ejemplo, en el tema de competencia, para que el juez se vea prohibido de resolver una causa y por ende de viciarla y la pueda dirigir al juez competente, como así los presupuestos de la demanda, requisitos de admisibilidad o requisitos de procedencia, que puedan orientar a que la demanda sea salvada o que sea rechazada e inclusive a los límites de la congruencia procesal. Entonces, esos aspectos son los que precisamente el legislador entiende que es mejor escucharlos oralmente, lo cual también pasa, como ya se ha dicho, por el tema del allanamiento total o parcial, siempre respetando los límites, ¿no?, de acuerdo a los parámetros del inciso 7 de este artículo 85 de la regulación procesal laboral española. Y lógicamente aquí uno o dos aspectos más que requieren sí interés son el de la práctica de la prueba en el acto de juicio, donde son los interesados en el proceso los que van a desarrollar de manera prudente, de manera gráfica, las posiciones para defender la prueba en la cual basan la tutela de sus derechos. De modo tal, pues, que ello, y acá sí viene aquello de lo cual hablábamos, sí se requiere que precisamente en el juicio oral
se registren pues la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de modo tal que quede pues un soporte que permita acreditar la solución de la controversia. Finalmente vamos al esquema de la ley 18.000. Bueno, me parece que hay un error de redacción. Bueno, la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, donde en cuanto a la providencia de prueba, establece pues esa posibilidad de que esta audiencia deba realizarse con el propósito de afinar el escenario de prueba, para efectos de que esta prueba, pues, luego de las tachas u oposiciones pertinentes, que son técnicas procesales transversales, o sea, que se aplican a cualquier hemisferio del mundo, a cualquier espacio del mundo, puedan ser invocadas y puedan desmenuzar, destruir o quitar peso probatorio a la prueba. Entonces, aquí en el plano argentino, el legislador establece, pues, que cabe que este análisis de la providencia de prueba pueda pues ser desmenuzado mediante los mecanismos de tutela oral procesal laboral. En el caso precisamente de la regulación argentina, el legislador es bastante escueto, lo cual nos permite, bajo un razonamiento elemental, entender o asumir que la regla también es el escenario de lo escrito y lo oral es un contexto bastante singular. Con ello, pues, estoy concluyendo esta importante sesión académica y estoy atento a las intervenciones, interrogantes o participaciones que se estime pertinente en el desarrollo de este espacio académico, en el que toca pues buenamente agradecer a la Corte Superior de Justicia de Lima a través de su unidad de capacitación. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la valoración jurídica latinoamericana respecto a la vigencia del desarrollo de las audiencias virtuales en materia laboral? Correcto. A ver, lo que podemos extraer buenamente del contexto actual es que estamos fuertemente acostumbrados a los modelos escritos, los mecanismos escritos de solución de controversias han sido espacios, ojo, en los cuales el juez, que es el director del proceso, no ha tenido una fuerte incidencia en reducirlos. Les digo esto porque en la práctica, aunque ustedes no lo crean, muchas veces en los documentos que se derivan al juez como mejor resolver, otros idigos, para su conocimiento, se consignan aspectos o temas que nada tienen que ver con el tema controvertible. Por eso bien decía, y a mayor detalle voy al punto pertinente, por eso decía, que en realidad la oralidad es una herramienta de aliviamiento de pasiones, porque estamos acostumbrados a que el papel sea un conducto en el cual podemos decir de todo al juez, y aún más sin que haya prueba de lo dicho, lo cual no sucede en el plano oral, que da precisamente habilidades de referee o de árbitro al juez para que, por ejemplo, ¿no?, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, pueda pedir, por ejemplo, que la parte que emitió una posición o un argumento o una expresión agraviante se le pueda invitar a retirarle, bajo apercibimiento, por ejemplo, de aplicarle una multa.
o como inclusive me traslado mentalmente al escenario de la Corte Interamericana de Desarrollo, pueda, inclusive como sucedió en el ámbito penal, pueda detener la audiencia, cosa que no está regulada en la nueva ley procesal del trabajo ni en las regulaciones que vemos, y pueda consultar a las partes si es que consideran que consultarles si es que precisamente están de acuerdo con su defensa o desean cambiar la misma, ¿no? Entonces lo que podemos aquí detectar es que hay una fuerte inclinación hacia el modelo oral, lógicamente siempre reticencias. Y siempre reticencias, ojo, porque los modelos, las teorías son escenario de construcción de lo que queremos tener. Y cada teoría, básicamente la de la oralidad, la de lo escrito, siempre ha estado pensado en un mundo donde se carecía de tecnologías que nos acercaban. Hoy, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan, o si ustedes se han dado cuenta, o si ustedes lo viven, casi el famoso rooming es inexistente. Uno toma su celular con los aplicativos de WhatsApp o Telegram y puede hacer una llamada o videollamada a cualquier parte del mundo. Antes eso era una locura pensar en ello, porque el teléfono era un instrumento para tener llamadas, y todo el mundo, pues, podríamos decirlo impropiamente, que el que tenía la posibilidad de pagar un roaming, o sea, un servicio de discado internacional, era una suerte de jeque árabe, porque esos pagos, esos costos eran altos. Hoy, en cualquier parte del mundo, alguien registra su celular y registra el de una persona en el extranjero y puedes hacer sin ningún problema la videollamada, con mayor cargo que aquel que te cobran mensual o anualmente o conforme tú lo hayas establecido con tu empresa operadora de telefonía. Y eso incide precisamente también en el ámbito de la oralidad, donde podemos ver que ahora el juez ya está empoderado, si cabe la expresión muy actual, donde pues puede ya dirigir el proceso. Ya en el proceso laboral, el juez es el director del proceso porque puede afinar las expresiones, la dirección de la prueba. Por ejemplo, hoy ocurre cuando la Ley Procesal del Trabajo Nacional exige que uno deba señalar la finalidad procesal. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan con la ley anterior, que no establecía nada al efecto, digamos, la percepción del abogado era: mientras más documentos pongas a tu demanda, más interesantes para el juez. Y entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Los abogados colocábamos, si un trabajador tenía 20 años en una empresa, colocábamos las 12 boletas del año multiplicadas por los 20 años. Y entonces, pues la demanda, como se dice vulgarmente, se veía una demanda gorda, voluminosa. Y entonces los abogados estaban contentos. Mire, estoy llevando una demanda de 100, 120 hojas donde ya se me ha acabado las letras del abecedario para numerarlas: 1A, 1B, 1C, ¿no? 1AA, 1BB, 1ZZ y no sé qué más letras, para decirle al juez: oye, soy buen abogado. Y también el cliente tenía esa presión: mi abogado es bueno porque ha consignado todas las boletas. Ahora ya no es así, ya nos estamos adaptando y, por ejemplo, lo que uno hace es coloca una boleta de enero, una boleta de julio y una boleta de diciembre. Y es más, ni siquiera muchas veces ahora que ya está el sistema interconectado de SUNAT con SUNAFIL, ya ni siquiera es necesario adjuntarlas. Por ejemplo, para dejar establecido que mi empleador me está pagando una remuneración diminuta distinta del contrato o del pacto ofrecido, o está desconociendo condiciones de trabajo. Entonces, miren cómo la tecnología pues tiene esa facilidad, tiene esa versatilidad. Muchas veces, y creo que nos pasa a casi todos, el empleador, ahora que están las boletas electrónicas, nos dice: cuando firmamos un contrato, de aquí vienes por tu copia. Y uno, pues, con la vorágine de entrar, de marcar, de almorzar, se olvidaste el contrato. Y cuando vas a recursos humanos, ¿por qué no viniste ese día? Debiste recogerlo. Pero un momento,
consigna pues en tu demanda que, bueno, que puedes utilizar la exhibicional o, dado el sistema informático actual, que el juez tenga acceso a SUNAT, ¿no? Al aplicativo de SUNAT, boletas, ¿no? PDT, para efectos que verifique, por ejemplo, si se está pagando el seguro social, si se está pagando ONP, si se está pagando AFP, o, como muchas veces sucede, si se está incluyendo derechos laborales de contenido premial, llamados los bonos, por ejemplo, las bonificaciones, dentro de la remuneración o no. Entonces, miren qué importante es este escenario de la oralidad, porque ayuda a solucionar controversias, ayuda a afinar, ¿no?, la forma como el juez va resolviendo conflictos. Entonces, la perspectiva que podríamos tener es que precisamente hoy, en la actualidad, esta oralidad va camino, aunque de manera paciente, aunque de manera tímida, a convertirse en un medio claro y preciso de solución de controversias laborales y consiguiente reducción de la autotutela laboral. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, a través de una sentencia, el TC chileno ha señalado que la audiencia virtual puede afectar derechos fundamentales, pues impediría que la parte demandada pueda coordinar con su abogado o formular su derecho a la defensa. Con esto, ¿usted considera que tales criterios pueden cuestionar el desarrollo de las audiencias virtuales laborales? ¿Me podría repetir lo primero, por favor? Correcto. A través de una sentencia, el Tribunal Constitucional chileno ha señalado que la audiencia virtual puede afectar derechos fundamentales, pues impediría que la parte demandada pueda coordinar con su abogado o formular su derecho a la defensa. Con esto, ¿usted considera que tales criterios pueden cuestionar el desarrollo de las audiencias virtuales laborales? Mira qué importante, porque te hice el requerimiento de reiterar la pregunta, porque quería captar la esencia y lo puedo definir en una palabra: asimetría informativa. Nosotros, ¿no?, quienes estamos pues dentro de un espacio de tiempo entre los 30 a más años, nos resulta muchas veces complicado tener ese acceso, lógicamente, a los medios tecnológicos. No somos solventes para manejarlos con eficiencia. Pero me pregunto, la asimetría informativa, que se presenta a nivel de todo el mundo y que tiene niveles o escalas, ¿podría ser imputable a los jueces laborales? La respuesta es no. Es más, ni siquiera me pongo a pensar, ni siquiera es posible que la asimetría informativa, o sea, la capacidad de obtener información digital y manejarla, sea imputable al abogado, porque si a mí me contratan y a mi cliente le estaba explicando que, por ejemplo, ¿no?, hay un enlace de Google Meet y que se lo voy a enviar, yo no estoy en ninguna obligación de decirle, como si fuera el libro Coquito, mira, aquí se ingresa, aquí se pone el nombre, aquí este es para hablar, este es para grabarte, ¿no? No estoy en obligación. Nadie, lamentablemente, seamos bastante crudos en el mundo tecnológico, nadie está en obligación de enseñarnos, lógicamente, cómo es que se usan las nuevas tecnologías. Pero precisamente, si ustedes recuerdan, tenemos, digámoslo así, auxiliares, como por ejemplo los videos tutoriales de YouTube, donde es posible aprender algunas cosas. Entonces, discrepo en este caso de que podría generarse pues un escenario de afectación de derechos fundamentales, ¿no?, en el contexto chileno, y no solamente chileno, sino inclusive hasta nacional, cuando el propio ciudadano no cuenta con las habilidades, con las técnicas, con las competencias para manejar la tecnología. Porque también, ojo, hay un escenario que es el actual de pandemia, que lógicamente nos distancia, pero también cabría pues una suerte de marco negligente de quien
no tiene esa posibilidad de acceder a la tecnología que se produce por fallas del mercado. Porque, por ejemplo, imaginemos que no soy abogado y soy un ciudadano que va a una audiencia. Y bueno, mi abogado me ha explicado que hay una aplicación que se llama Google Meet y que debo tener un Gmail, pero yo a las justas tengo, bueno, lo que normalmente en el Perú llamamos un teléfono chanchito. Y entonces, ¿a quién le imputamos eso? ¿Al gobierno, al ejecutivo, al Congreso, al mercado, al Tribunal Constitucional, a mi abogado, a su colegio, al juez? No. La propia exigencia de ser un agente del mercado, un consumidor, me obliga a actualizarme. Y de repente, por eso lo vuelvo a decir, va a parecer muy crudo, muy puro y duro, pero son las propias exigencias. Si ustedes recuerdan, y por ejemplo, ustedes pueden ver algunas películas de ejecutivos de los años 80, 85, el teléfono celular, si ustedes ven algunas películas de ejecutivos de los 80, eran como hoy ponerse un ladrillo, a ver, ¿de qué marca? Un ladrillo King Kong, que le llaman, ¿no? Y en ese tiempo se entendía que era lo más sofisticado. Imagínense pues que ustedes en el año 2021 van con un King Kong, ¿no? Con un ladrillo King Kong, no me refiero al dulce propio de mi tierra, Chiclayo, sino con un King Kong y toda la gente te mira extraño. O con un teléfono gigante, porque era una cosa así tremenda, ¿no? Y todo el mundo te va a mirar extraño. ¿Por qué? Porque es propio del mercado que vaya depurando el acceso a los consumidores. Entonces, no creo que en realidad haya una medida justa para que pueda, en cierto modo, entenderse que hay una afectación a derechos fundamentales de quien digámoslo así, no puede utilizar medios digitales, porque es propio de la interacción del mercado, de la oferta, de la demanda. Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Todos, con mayor o menor medida, hemos ido reemplazando por nuestras propias necesidades nuestros equipos tecnológicos. Es más, muchas veces por la propia exigencia del mercado, hemos ido cambiando de operadores, ¿no? Por eso que ustedes pueden ver que cada cierto tiempo un operador inclusive ofrece megas, unos para TikTok, según el grupo etario generacional, y otros para videoconferencias. Porque cada cierto tiempo el mercado va viendo y recreando, ¿no?, las necesidades que tienen. Entonces no es algo imputable a ninguna de las partes. Es más, qué interesante sentencia, porque podría darnos un espacio para hacer una tesis entendiendo a quién le imputamos la falla del mercado en el tema de asimetría informativa, ¿no?, que es un espacio que ni siquiera se estudia en el derecho del consumidor. ¿Cómo abro el mercado? ¿Cómo dinamizo el mercado para que personas cuyas edades pues frisan entre los 40, 45, 50 años, puedan acceder a mejores equipos tecnológicos, ¿no? Entonces, es algo que no se puede dominar. Es más, es una zona que escapa a la propia exclusión del derecho al consumidor, me pongo a pensar, ¿no?, que es derecho administrativo especial. Entonces no podemos decirle, oye, ni al juez, ni al ejecutivo, ni al legislativo, ¿no?, ni a la Contraloría General de la República, ni a la SUNEDU, ni a la Corte Superior de Justicia de Lima, ni al Poder Judicial. Es decir, oye, tú eres responsable porque el ciudadano no tiene acceso, ¿no?, a mejores celulares, a un equipo con el cual pueda conectarse y con el cual pueda establecer una previa incidencia con su abogado, ¿no? Ojo que comparo este tema ahorita que me están haciendo pensar un poquito más a, por ejemplo, la famosa aplicación Zoom, que es pagada, ¿no?, en algunos sectores, tiene un espacio para que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, puedan detener, puedan congelar la sesión y puede dividirse en grupos, ¿no? Imagínense el grupo en donde el juez dice, el grupo de la parte demandante con su abogado, ya, vayan deliberando, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, algo. El grupo de la parte demandada y su abogado, ya, grupo 2, vayan deliberando. Entonces,
el abogado le dirá, mire, señor, tiene que decir esto, tiene que decir otro, tiene que acordarse de esto, no vaya a decir esto, pero más allá de ello no está en su poder. Más aún si recordamos que el modelo peruano, siempre dentro de los criterios de eficacia y eficiencia presupuestal, se sirve de una aplicación gratuita, que es el Google Meet, precisamente, para poder acercarse al ciudadano, porque ni siquiera el Estado peruano tiene la capacidad, como muchos estados del mundo, pues, para decir, bueno, voy a instruir a todos mis ciudadanos. Quizás para poder superar este escenario, sí podrían generarse mecanismos instructivos de cómo utilizar la aplicación, ¿no? Me imagino pues un video en tiempo real, se me ocurre así rápidamente, ¿no? Que digámoslo así, como una suerte de banner a nivel de la página web pueda salir, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Incluso he pensado como publicista. ¿Vas a acudir a tu primera audiencia? Ya. Abre este link y te enseñamos cómo utilizar Google Meet, se me ocurre, por ejemplo. Imaginemos que yo soy un programador del PJ y quiero que el ciudadano que tiene 40, 50 años y que tiene su teléfono chanchito aprenda a utilizarlo. Porque ahora se ha cambiado, porque su sobrina, su nieta le han comprado un celular o le han prestado. Porque eso es lo que pasa en el Perú. Muchos ciudadanos, ¿no?, que ven que están inmersos en conflictos laborales, el celular no es de él. Es de su sobrina, es su nieta, es su prima, que es la que les permite el acceso. Entonces, es un espacio muy, muy controversial, muy complicado de poder imputar a alguien y, por ende, de poder asociarlo a vulneración de derechos fundamentales, con especial referencia a los derechos fundamentales procesales, específicamente al debido proceso, ¿no? Tema que, inclusive, lo vuelvo a reiterar, da espacio para una tesis de grado, ¿no? Interesante. Correcto, doctor. Tenemos la siguiente pregunta y dice así: si existe la facultad del juzgador español de trasladar el fundamento de la sentencia por escrito, ¿de qué manera se garantiza el derecho a la defensa o doble instancia si se pide un tipo de prueba para acreditar la falta de acceso a la defensa escrita? A ver, es una pregunta un tanto esotérica, porque se enmarca en un contexto de prueba diabólica, ¿no? Como ya lo decía, ¿a quién imputarle que mi cliente no tiene un celular, como se dice vulgarmente, de alta gama? Bueno, como se dice, ¿no?, en el término técnico, de alta gama. Soy yo el abogado el que tengo que exigirle al cliente, yo debo exigirle a mi colegio profesional, debo exigir algún parámetro al Poder Judicial, como por ejemplo ocurre, ¿no?, cuando en las convocatorias te dicen, ¿no?, cantidad de megas que debes disponer, debes estar en un lugar aislado, debe ser un lugar donde haya conexión, porque si tú te desconectas en un examen, por ejemplo, ¿no?, en un concurso público, y el sistema te rechazó, ya no te podemos ingresar. Entonces, miren, hasta eso se da. ¿Qué hago yo si es que de repente se me ocurre, ¿no? Incluso estoy pensando en una responsabilidad contractual. Yo estoy haciendo mi examen se me ocurre, ¿no?, para presentarme como parte integrante de la Junta Nacional de Justicia, y de repente, pues, mi operador, que no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, mi operador, ¿no?, ¡zas!, me cortó el internet, así de la nada, se fue el internet, porque hubo falla de fluido eléctrico. Le imputo responsabilidad contractual al operador y le digo, oiga, señor, yo tenía altas probabilidades de ser miembro de la Junta Nacional de Justicia y ahora no lo soy porque usted generó esto y automáticamente el sistema me rechazó del examen o del concurso. He vuelto a tratar de ingresar, pero ya no he podido. Entonces, miren, son cosas que la tecnología, el mundo tecnológico nos está poniendo a prueba. Son escenarios no previstos, son contextos no previstos, y bueno, hasta ahora, tengo entendido, no he visto alguna demanda por responsabilidad contractual o extracontractual contra una operadora por una expectativa de un derecho, ¿no?, como el que estoy planteando así, digámoslo así, abstractamente, ¿no? Ok, doctor. Y la última pregunta es la siguiente. La regulación española, el cual condiciona la interposición de la apelación dentro de la formulación de la sentencia,
no podría afectar el derecho a la doble instancia si no se conoce el contenido íntegro de la sentencia? A ver, allí justamente, por eso rescataba ese detalle, hay que tomar en cuenta que el fallo, estrictamente en la construcción racional de la sentencia, es la parte en donde yo doy mi posición como juez. Y luego, ¿no? Doy lo que en el lenguaje constitucional se llama la ratio decidendi, o sea, los motivos por los cuales he decidido algo, ¿no? Y es algo así como que, a ver, mi sobrino me dice, tío, me he portado bien y quiero que me compres un chupete. Y yo le digo, no, ese es mi fallo. Y luego le explico, más tarde, cuando yo estoy en casa, que si le compraban el chupete, nos íbamos a quedar con un sol menos para pagar el taxi, con el cual nos íbamos a ir a la casa. Y en la casa podía comprarle todos los chupetes del mundo, porque en la casa sí tenía dinero efectivo. Entonces, si la regulación a la cual se hace mención está estableciendo que el juez emite su fallo, no la sentencia, ojo, sino el fallo, si bien, ojo, si bien hay una alta probabilidad de no saber qué impugnar, en esencia, eso me prepara para que yo por lo menos deje constancia de recurrir, como dice el escenario español, o impugnar, como dice el lenguaje procesal peruano. No te está diciendo, ojo, no te está diciendo que tengas que exponer los fundamentos por los cuales impugna, lo cual sería tirar los pelos porque yo no puedo impugnar algo que no sé de lo cual se sostiene. Y entonces yo simplemente cuando el juez dice fundada la demanda, yo lo que voy a, y el juez me va a decir alguna de las partes, no, me pongo a pensar como si fuera un juez español, se le recuerda que según la ley, ¿no?, del orden social, ustedes pueden recurrir a la sentencia, por lo cual deben de manifestar o declarar su decisión de hacerlo. Y entonces se entiende que yo a ese momento al juez yo no le voy a decir, pero yo no sé qué voy a impugnar, porque ya me está dando el fallo. Se entiende que luego, por eso hay una precisión del legislador, luego se me va a hacer conocer el contenido del fallo. Y ojo, y esto es algo importante y es algo práctico porque no lo veo que está en la ley peruana ni española, y esto es, y que emana lógicamente de ambas legislaciones procesales, y esto es algo práctico porque aunque ustedes no lo crean, una de las deficiencias, que mínima, porque tampoco vamos a hacer cuestión de estado de ello, del modelo oral, es que como el cerebro humano, especialmente el cerebro masculino, del 100% de información solamente guarda mínimamente el 20%, mientras las mujeres hasta guardan el 90 o 80 o 70%, es lógico que hayan contextos o escenarios en los que yo ya ni me acuerde, por la cantidad de procesos que tenga o por los problemas personales que tenga, de qué voy a impugnar. Por ello es que el legislador brillantemente dice, un momento, yo planteo mi fallo, o sea, la parte del veredicto, y luego te voy a notificar los fundamentos. Y entonces tú también me vas a decir que impugnas, o que en lenguaje español denominan recurrir, y luego también me vas a fundamentar por qué es que recurres. O sea, no es que en ese momento yo voy a decirle al juez, ¿no?, pretensión impugnatoria. Señor juez, habiéndose emitido la sentencia contenida en la resolución 12, se me ocurre, del 20 de octubre del año 2021, procedo a cuestionar la misma a efectos que sea revocada, que habiendo sido declarada fundada la demanda, sea revocada y en sede de grado, sede de sala, en el caso peruano, sala en lo social, en el caso español, sea declarada improcedente o infundada. Porque esa es la expresión puntual. Por lo menos dejo constancia de que voy a impugnar. Luego ya voy a establecer, ¿no?, específicamente si es que quiero que la sentencia sea declarada infundada o improcedente. Esa es la solución que da el legislador español. Se entiende que hay un escenario muy riesgoso en el cual, pues, porque puede pasar, ¿no?, como dicen los mexicanos, hasta en las mejores familias, que yo haya contratado, pues, un abogado mercantilista, por ejemplo, en el ámbito español,
o tributarista, ¿no? Y que de repente, pues, el colega esté perdido en el espacio en tanto el proceso laboral. O que de repente más esté en su móvil, como ocurre con los abogados de estudios, ¿no? Y de pronto, pues, el juez dijo, alguien desea recurrir, y yo estaba ahí tratando de decir que ya se acaba la audiencia, y que el viernes jurídico, y que el cuerpo lo sabe, y de pronto, pues, dejé pasar el derecho. Ya se entiende que hay mecanismos de alcance deontológico con los cuales, pues, dada la incidencia de grabar, yo puedo como ciudadano decir, oye, pero yo tenía altas probabilidades, porque hay casos similares, análogos, en donde el juez en sede de sala sí dio la razón a casos iguales, pero por el hecho que mi abogado estaba más en el celular o en el equipo tecnológico y no en la parte importante, en la médula del proceso, pues ya perdí el derecho a recurrir. Ya esos son escenarios dirigidos a otro frente, ya no es el frente del proceso laboral, sino mecanismos deontológicos o inclusive responsabilidad civil, se me ocurre, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por su participación. Los que hemos estado atentos a su ponencia, nos hemos dado cuenta que ha sido muy provechoso escucharlo. Ya tenemos tema de tesis. Gracias, doctor, por su tiempo y por la calidad de este profesional que es y habernos brindado la información a todos nuestros colegas. ¿Algunas palabras para finalizar, doctor, que podría darnos? Sí, no me queda más que agradecer precisamente a la Corte Superior de Justicia de Lima, en la persona de su presidente específicamente, y en el presidente de la octava Sala Laboral de Lima, el doctor Gino Yangalí, a quien siempre recuerdo porque en el Colegio de Abogados, cuando estuvimos en la directiva como vicedecano, lo invitamos amablemente y el doctor, siempre comprometido con el espacio académico, nos dio la oportunidad de escucharlo. Fue una ponencia brillante, los colegiados estuvieron expectantes de todas y cada una de las posiciones del doctor y lógicamente quedó muy preciso en la retina de mis hermanos chiclayanos. Espero que en algún momento pues pueda estar por allá y que bueno pues que el espacio académico sea compartido. No me queda nada más que reiterar este noble gesto de convocarme y siempre estamos dispuestos pues para la difusión del conocimiento. Muchas gracias, doctor. Ha concluido la sesión. Buenas noches con todos.